Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Cristo, Señor, acercándonos en gratitud, acercándonos a ti completamente necesitados, Señor, porque no podemos, Señor, hacer nada sin ti. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu dirección. Al compartir tu palabra necesito tu ayuda, Señor. Todo tú lo sabes, todo tú lo conoces, Dios, y queremos crecer en madurez. Queremos tomar, Señor, las armas que tú nos has dado, Señor, las herramientas que tú nos has dado, Señor, la armadura de la cual tú nos has armado. Es tu armadura, Señor, y poder, Señor, vencer, Señor, con tu palabra todas esas áreas, Señor, en las cuales podemos estar batallando en nuestra mente, Señor, y tan importante esta área que vamos a mencionar hoy, Señor. Ayúdanos, por favor, danos gracia, ayúdanos a aprovechar bien este tiempo y que no salgamos iguales, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona que está aquí hoy. Tú sabes exactamente por lo que está atravesando y te pido que le ayudes, Señor, pero que sobre todo, Señor, sobre todo el nombre de Cristo sea exaltado esta mañana. Te lo rogamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor, porque todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos viendo, ¿no? Hemos estado viendo durante un par de semanas acerca de las batallas que como creyentes podemos atravesar en nuestra mente. Amén. ¿Cuántos atravesan batallas? ¿No? Todos nosotros lo hacemos, ¿no? Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, ¿no? El nombre o el título de esta enseñanza es La gratitud, un blindaje contra la amargura. La gratitud, un blindaje contra la amargura. Y bueno, yo creo que con el título ya podemos más o menos darnos cuenta para dónde vamos, ¿no? Acerca de qué vamos a hablar. Efectivamente, es acerca de la amargura. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos blindarnos, ¿no? En contra de este dañino pecado? ¿Okay? La amargura es un pecado. No sé cuántos de ustedes trabajan o han trabajado con el jardín, ¿no? Con el pasto. Si hemos tenido algún jardín o nos hemos dedicado a la jardinería. Bueno, todos nosotros, o todo jardinero, sabe que no es posible acabar con las malas hierbas podando la superficie, ¿verdad que no? Es imposible. Las malas hierbas tienen que ser, ¿cómo? Arrancadas, ¿no? Desde raíz. Debe de ser así. De lo contrario, lo que va a suceder es que ese proceso va a seguir avanzando y esas raíces serán más gruesas, serán más resistentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a suceder. Bueno, no es casualidad, mis hermanos, que Dios utilice la figura de las malas hierbas para describir este pecado en particular que tiene la peculiaridad de esconderse en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? La amargura tiene la peculiaridad de esconderse en nuestros corazones. Entonces, la amargura. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Dice el escritor a los hebreos: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que, ¿qué dice? Ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, ¿no? La Reina Valera dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ¿no? Bueno, la amargura no es uno de esos pecados llamativos, ¿no? Uno de esos pecados escandalosos que nosotros podemos ver creciendo en la superficie, ¿no? Como es el adulterio, ¿no? Como es la idolatría, ¿sí? La palabra raíz nos ayuda a entender que este pecado se oculta. ¿Estamos de acuerdo? Crece bajo la superficie, crece en el suelo más profundo de nuestros corazones. Y por eso la advertencia, el escritor de Hebreos está muy clara, es que si no se le da atención, ¿sí? La raíz de amargura brotará algún día y cuando lo haga, ¿sí? Muchos serán contaminados. En otras palabras, si la amargura no se arranca, ¿sí?
va a llegar a ser un gran árbol y sus frutos van a ser tan amargos como la raíz. ¿Ok? Quisiera que me acompañes. Ahorita voy a volver un momento a Hebreos, pero Efesios 4:31, por favor. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice, ¿podemos leer juntos? ¿Les parece? 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. Marque ese versículo, lo leyó, ahora márquelo, ¿no? O sea, nos está diciendo sea quitada, no que quitemos, ¿no? Nosotros, quítense de ustedes toda amargura. ¿Sí? Pablo aquí está escribiendo un conjunto de pecados. Estos pecados viajan en el mismo tren, ¿sí? Junto con la amargura. Cuando la amargura está echando raíces en un corazón, por lo general, la ira también es su pasajero inmediato, ¿sí? Conjunto, al lado, ¿sí? Lo mismo ocurre con el enojo, la calumnia, las malas conductas. Esto es una especie de espiral descendente, ¿sí? Si nosotros no nos ocupamos de la amargura, la amargura va a progresar hacia la ira. Y la ira es un enojo desproporcionado, ¿estamos de acuerdo? Va a seguir avanzando. Luego ese enojo se va a arraigar en el corazón y va a llevarnos a hablar mal de la persona con la cual se está resentido. ¿Sí? Voy a hablar mal, voy a tener esa esperanza de incluso buscar a otras personas que estén de acuerdo conmigo, ¿no? En este asunto. Y entonces juntos podamos hablar de este tema. Y yo teniendo una justificación contra ese resentimiento, ¿no? Porque ya somos un grupo, ¿no? Que hablamos del mismo tema, ¿no? Muy engañoso. Y si a esto no se le pone un alto, tarde o temprano, mis hermanos, va a salirse de control. En algún momento se va a terminar teniendo el deseo de causarle daño a esa persona que es objeto de mi amargura. ¿Sí? Y ese daño no siempre tiene que ser físico, ¿eh? Ese daño tiene muchas veces que ver con difamación, tiene que ver con desprecio, tiene que ver con burla, ¿sí? Simplemente el hecho de estar sentado junto a él y fingir que no estamos, o que no está más bien, ¿no? Y yo estoy viendo al pastor, pero estoy fingiendo como que él no está. A ver, voltea a un lado y te estoy viendo, estás conmigo, te estoy viendo, no hay amargura, ¿no? A veces así puede ser, ¿no? Así luce muchas veces una vida amargada, ¿sí? Y todos en este lugar, todos estamos en ese peligro, en el peligro inminente de caminar en esa senda tenebrosa. La pregunta que yo quiero hacerte esta mañana, ¿sí? Muchas preguntas, hoy te voy a hacer muchas preguntas, ¿sí? Y lo quiero hacer con toda intención, ¿sí? Pero es esto, o sea, ¿hay alguna raíz de amargura escondida en tu corazón o en mi corazón? No lo contestes, ¿no? Pero es una pregunta muy directa. No es fácil responderla con honestidad, ¿verdad que no? Bueno, ¿por qué? Porque como mencionamos, la amargura es un pecado, ¿sí? Es un pecado que se oculta muy bien y que es muy fácil de justificar, ¿sí? No, pero es que a mí me hicieron, ¿no? Es que a mí me hicieron esto y yo no me lo merecía, ¿no? Es una de las que más usualmente, una de las respuestas que más usualmente tomamos, ¿no? Alguien no te reconoce, ¿no? Algo que hiciste, algo en lo que te esforzaste, no reconocieron no te dieron el crédito, o estabas trabajando y no te dieron el ascenso, ¿no? Que tú pensaste que tú te merecías, ¿no? Se lo dan a alguien más y tú ¿qué dices? Esto es injusto. ¿Cómo es? ¿Esto es qué? Injusto, es una injusticia. ¿Que no están viendo todo mi potencial? ¿No? A veces, muchas veces somos así, tenemos unas ideas, unos conceptos muy altos de nosotros, ¿sí? Y lo que sucede, mis hermanos, con la amargura, que es un pecado, la amargura es esa mezcla, ¿sí? Entre el hombre siendo hecho a la imagen de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y el mundo caído, eso es lo que es la amargura, ¿sí? El hombre es hecho a la imagen de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y debido a eso tiene un sentido de justicia, demanda que la justicia sea hecha. Pero estamos en un mundo caído, ¿estamos de acuerdo?
Entonces es esa mezcolanza, es ese resultado de estas dos uniones. Por eso cuando sabemos que algo no fue justo, sentimos que debe haber justicia, ¿sí o no? Que debe completarse eso, que debe cerrarse eso, ¿sí? Tenemos ese sentido de que debe de haber una conclusión. Sucedió algo, algún crimen, ¿y qué queremos que pase? Que haya ¿qué? Justicia. Por ese sentido de justicia que tenemos interno. Debe de ejecutarse justicia, ¿sí? Debe haber esa ejecución de la justicia. Cuando no sucede, bueno, pensamos como que algo quedó mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos ese sentido de que yo tengo que hacer algo. De hecho, por eso es que el apóstol Pablo en Romanos, no vayas, pero Romanos 12:17, él dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. ¿Ya viste? O sea, no te vengues tú mismo, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? O sea, no, la Biblia te está llamando a que tú no hagas justicia. No, es que yo voy a hacer. No, Dios no te está llamando a eso, te está llamando a que dejes lugar a la ira de Dios. ¿Sí? De hecho, en el versículo 20 te dice que si tu enemigo tuviere hambre, le des de comer; si tuviere sed, le des de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por tú servirle, por tú servirle a Él, lo que haces es ser un canal para que Dios hable a su vida. ¿Sí? No es que le voy a portar bien mal para que, más bien me voy a portar muy bien para que le vaya mal, ¿no? No habla de eso, habla de bendecir a la persona, haciéndole bien, dejando lugar a la ira de Dios. Entonces, en ese sentido de justicia que tenemos interno, queremos que la justicia se lleve a cabo. Por eso cuando tú vas al cine y ves una película, ¿no? Vas a ver Mario Bros, ¿no? y tú quieres que, ¿cómo se llama? ¿Bowser? ¿Koopa? ¿Cómo se llama? A ver, ay, no me digan que no la vieron. ¿Cómo se llama? El malo. ¿Bowser? ¿Sí? Tú quieres que le vaya mal, ¿verdad? Tú quieres que se le haga justicia, ¿no? ¿Sí o no? Porque cuando, ¿qué pasa si hubiera ganado, ¿no? Hubiera sentido como que se quedó mal la película, ¿no? Pero ¿te das cuenta por qué el cine avanza tanto? Porque necesita que ese sentido de justicia interno se complete. Entonces ya sales bien contento, ¿no? Con tus palomitas que ya te comiste, y sales bien contento porque hubo justicia, ¿no? Y Mario y Luigi le ganaron a Bowser, ¿no? Es así, ¿no? Un pastor le llama a esto completar el círculo moral, ¿no? Bueno, mientras estemos en este cuerpo no glorificado, en este mundo caído, vamos a ser víctimas muchas veces de injusticias, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros vamos a cometer injusticias contra otros. ¿Vea que tú no? Sí, las cometemos, ¿no? Y muchas veces cuando nos hagan injusticias a nosotros, vamos a ver que no se completó el círculo, que no hubo ese cierre, ¿sí? Vivimos en un mundo caído, hermanos, y muchas veces por eso es que hay amargura en el corazón. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando esa injusticia es cometida contra mí? Por eso es conveniente que nos hagamos algunas preguntas, hermanos, que nos ayuden a detectar si alguna raíz de amargura ha logrado penetrar en nuestro corazón. ¿Estamos bien? ¿Listos? Bueno, les voy a hacer muchas preguntas, ¿no? Pregunta: ¿estás acostumbrado a repetir las ofensas en tu mente? Esas ofensas que alguien cometió contra ti. No respondan, por favor. Preguntas internas, ¿no? ¿Estás acostumbrado a repetir esas ofensas? Todo el tiempo las estás ahí manejando y manejando y manejando, ¿no? Incluso a veces dices: híjole, ¿cómo no le dije esto si tenía el arma perfecta, ¿no? Y demás te enojas, ¿no? ¿Recuerdas con dolor las frases inapropiadas o las ofensas pasadas de un hijo? Escuchen, de la esposa, del esposo, del hermano, ¿no? Vives con esa interrogante: ¿por qué me hizo eso a mí? ¿O por qué me dijo aquello? ¿No? Otra pregunta: ¿eso te lleva a que tu boca esté fuera de control? ¿Sí? A que tu lenguaje ahora se convierta en una crítica, sea grosero, hables con facilidad de los errores de esa persona. Fíjate, el apóstol Pablo en Romanos 3:14, ¿sí? Él dice: llena está su boca de maldición y amargura. ¿Sí? Él lo que hace es que está tomando una cita del Salmo 10:7,
Y lo hace para referirse al carácter universal o a la universalidad, perdón, del pecado, ¿sí? Habla del carácter de todos los hombres. Pablo dice que todos los hombres en su naturaleza, su boca está llena de maldición y amargura, ¿sí? Eso habla de desearle lo peor a alguien, expresar de manera pública ese desprecio hacia otros. Tremendo, ¿no? Bueno, no hay ninguna duda de que hay una conexión, ¿sí?, entre lo que sale de mi boca y lo que hay en mi corazón, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Hay una conexión en ello, ¿sí? Última pregunta por ahora, ¿no? Las personas que están más cercanas a ti, es difícil detectar si tú no puedes detectar tu propia amargura, pero las personas que están cercanas a ti, ¿se están amargando? A veces podría ser más fácil ver la amargura en el que está más cercano que en mí mismo, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Se están amargando ellos? ¿Sí? Esa raíz que nosotros mencionamos ahí en Hebreos 12:15, lo que hace el autor Hebreos es que toma una cita de Deuteronomio 29:18. No sé si la tenemos por ahí, ¿no? Se los leo. Dice, ten cuidado, escucha, dice, ten cuidado, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, ¿no? La hiel y el ajenjo eran una de las plantas más venenosas y amargas en ese tiempo, ¿sí? La idea del texto, ¿sí? Lo que está hablando, el tema es la idolatría, ¿estamos de acuerdo? Ese es el tema, ¿sí? Está hablando acerca de romper el pacto con Dios por ídolos, y que eso traería una condenación, traería juicio, traería su ira, ¿sí? En cómo esa idolatría podía diseminarse por todo Israel trayendo juicio. ¿Me siguen? ¿Sí? El punto al que quiero llevarlos, ¿sí?, el que vemos en Hebreos, es que esa amargura podría extenderse, podría llegar a la familia, ¿sí? Podría llegar a contaminar a la familia si no se arranca de raíz, ¿sí? Si uno de los miembros tiene amargura, tarde que temprano va a terminar contaminando a los demás. Es como una reacción en cadena. Es como una reacción en cadena, ¿sí? La amargura se propaga e infecta toda la familia. Y después, ¿qué sigue? La iglesia. Y después, ¿qué sigue? Puede tener un impacto en la comunidad, ¿sí? Puede nublar nuestra vista de la gracia de Dios, hermanos. Ahora, mi amado hermano, hermana, si al escuchar esas preguntas anteriores Dios te incomodó, ¿sí?, eso es una buena señal, ¿sí? Pues es una muestra de que la gracia de Dios está, de que está incomodando tu corazón, de que está tratando de llevarte con su gracia a quitar esa amargura, a que la arranques de raíz, ¿sí? Esa amargura seguramente te está estorbando tu caminar con el Señor, ¿sí? Esa amargura te está estorbando en tu crecimiento espiritual. Esa amargura está afectando a tu familia alrededor. Ahora, vemos que hay mucho en juego, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en vista de esto, Dios no nos dejó desprovisto sin herramientas para atacar esta amargura, para quitar esta raíz que puede estar batallando en nuestros corazones y nuestras mentes, ¿sí? Una de esas herramientas es, por supuesto, el perdón, ¿no? Ya lo vimos, estuvimos hablando de ello. Un perdón abundante, un perdón generoso, un perdón presto, dispuesto a ser otorgado. ¿Estamos de acuerdo? El perdón se otorga, el perdón se da, ¿sí? La segunda herramienta es la gratitud, ¿sí? Es ahí donde estamos hablando, de lo que estamos hablando esta mañana. La gratitud, mis hermanos, no es un tema de poca importancia, ¿sí? Cantamos nuestro último canto, gracias, ¿estamos de acuerdo? Cantar gracias al Señor, ser agradecidos. Romanos, quisiera que me acompañaras, por favor. Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 21. Yo voy a leerles este texto en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, ¿sí?
o por sus siglas NBLH, pero usted léalo en la versión que tiene, ¿sí? Aquí vemos nosotros que la ira de Dios está sobre la humanidad pecadora porque no le dieron gracias aun cuando Él se reveló a ella con sus favores, ¿sí? Escucha, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce de Dios pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, aquí está hablando no de una revelación especial como la que nosotros tenemos por Cristo, habla de una revelación natural. ¿Estamos de acuerdo? Por todo lo creado, lo mencionan en los versículos anteriores, ¿sí? Por eso es que dice, pues aunque conocían a Dios, como por la revelación natural, por todo lo creado, dice, no lo honraron. La Reina Valera dice, no le glorificaron como a Dios, ni le qué, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí. Vemos que Dios los entregó a sus pasiones, que los entregó a las concupiscencias, ¿sí? A su propio corazón entenebrecido. Pero ¿te das cuenta cómo por no dar gracias es una detonante? ¿Sí? En el recorrido de la historia bíblica nosotros podemos ver que la falta de gratitud es uno de los escalones en esa espiral descendente, ¿sí? Que lleva a la gente a conducirse a actos inmorales, actos vergonzosos. Bueno, Dios quiere que nosotros sus hijos, ¿sí? Los que somos hijos, seamos agradecidos. Esta es una orden de parte de Dios, ¿sí? Ya se nos ordenó perdonar, ¿estamos de acuerdo? Lo vimos en Colosenses 3 y en capítulo 4 de Efesios, ¿sí? Pero Dios también nos ordena ser agradecidos. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, por favor. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 18. Un versículo muy breve, pero con profundo valor. Toda la palabra de Dios lo es. En este sentido, en el tema, veamos lo que dice, dad gracias a Dios en todo. Remárcalo, y estás ahí, remarca, no es pecado. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser agradecidos con Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? En este lado de la gloria, ¿no? En este lado donde estamos, ¿sí? En este lado del cielo, siempre vamos a tener que tomar una de dos decisiones, ¿sí? Cuando las circunstancias vengan, cuando las circunstancias se nos presenten. Número 1, adorar a Dios y ser agradecidos. Número 2, quejarnos y amargarnos, ¿no? Esas dos. Cuando escogemos nosotros la senda de la adoración, la acción de gracias, ¿sí? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, nuestras vidas lo que hacen es que se convierten en un medio, son un perfume, ¿sí? De gratitud hacia Dios y tienen una bendición hacia los hombres, ¿sí? Tienen un impacto en los hombres. Por el otro lado, cuando nos dedicamos a lamentarnos, a quejarnos, ¿sí? Caemos en un destructivo espiral. Es lo que hablábamos hace un momento. Esa espiral nos va a conducir a la amargura. Esa amargura nos va a llevar a la ruptura de relaciones, al alejamiento de otras personas, ¿sí? La gratitud, hermanos, al igual que la queja, es algo que se elige. ¿Estamos de acuerdo? La gratitud, al igual que la queja, es algo que se elige, ¿sí? Así como yo debo quitarme la amargura, ¿sí? De la misma manera yo debo cultivar una actitud de agradecimiento. Debo de cultivar, hacer crecer una actitud de agradecimiento en mi corazón, en mi hogar, en la iglesia en la que Dios me colocó, en el trabajo en el que Dios te puso y en la comunidad donde Dios te ha plantado, ¿sí?
Ser agradecidos, mis hermanos, trae consigo un sinnúmero de bendiciones, ¿sí? Pero ser amargado y estarse quejando trae muchísimas repercusiones, muchos daños, pues sí, perjudiciales, ¿no? Valga la redundancia, ¿sí? Algunas breves diferencias, ¿no?, entre un corazón agradecido y un corazón que no lo es, pueden ser estas, ¿no? La persona que es agradecida, mis hermanos, tiene una característica, es humilde, ¿sí? Esa persona considera, la persona agradecida considera que tiene más de lo que merece. ¿Me siguen? Esa persona sabe que lo que tenga, sean riquezas, sea algo material o sean riquezas espirituales principalmente, sabe que tiene mucho más de lo que merece. ¿Sí o no, hermanos? Mucho más. Por el otro lado, la persona desagradecida cree que merece más de lo que tiene. No se conforma, siempre quiere más, ¿sí? Tiene su pergamino de cosas que necesita. Fíjense, no vamos a ir por cuestión de tema, ¿no? Pero en Segunda de Reyes 5, no vayan, por favor. Nosotros tenemos ese contraste entre la vida de Eliseo y su siervo Giesi, ¿se acuerdan? La historia habla de Naamán, un capitán del rey sirio, ¿no? Este hombre tenía lepra, ¿sí? Entonces él viene con el profeta a ser sanado, confiando en que puede ser sanado. Y Eliseo, dije Elías o Eliseo, Eliseo, ¿verdad? Eliseo le da ciertas instrucciones. Bueno, a final de cuentas él obedece y es sanado de su lepra. Y lo que quiere hacer Naamán es recompensar a Eliseo, ¿sí? O sea, le quiere dar una recompensa, pero Eliseo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él no quiso. Él decía: estoy en la presencia de Dios, no lo necesito. ¿Te das cuenta? No necesito, estoy en la presencia de Dios, ¿sí? Giesi, por el otro lado, no le salían las cuentas, necesitaba más, no le era suficiente, necesitaba más. ¿Y qué fue lo que hizo? Por su codicia, fue y alcanzó a Naamán, ¿no? Y le dijo: espera, se equivocó Eliseo, que siempre sí, mintiendo, ¿no? Bueno, a final de cuentas él tomó las cosas de Naamán y la lepra de Naamán. Cuando él llega con Eliseo, Eliseo sabe todo lo que pasó, Dios se lo comunicó. Y resumen, la lepra de Naamán le es dada a Eliseo, ¿se acuerdan? Bueno, eso sucede, ¿no? La falta de gratitud siempre va a traer un daño, ¿sí? Ahora, un corazón agradecido está consciente de Dios, ¿sí? Está consciente de que hay personas alrededor. ¿Y cómo es el corazón desagradecido? Es un corazón ególatra, ¿no? Es un corazón encerrado en sí mismo, ¿sí? Nosotros vemos ese contraste entre la vida de Daniel y Nabucodonosor. El libro de Daniel nos cuenta, ¿sí?, la historia de Daniel estando en Babilonia, ¿se acuerdan? Orando constantemente a su Dios por su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eso vemos. Pero por el otro lado tenemos la vida de Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo existente, ¿no? Entonces, él había sometido muchas naciones en Israel, y en el capítulo 4 se nos dice o se nos cuenta cómo un día posiblemente, ¿sí?, él había construido terrazas, ¿no?, impresionantes, altísimas, y posiblemente, estando él en su palacio, posiblemente está en la terraza y mira a una altura toda Babilonia, ¿no? Todo lo que él había hecho. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Te das cuenta? Yo. Bueno, lo demás es historia. Él se volvió como una bestia, ¿se acuerdan? Durante 7 años él estuvo entre las bestias. No se podía hablar, no se podía razonar de él. Tuvo que ser removido del trono porque simplemente era incoherente. No se podía hablar con él, ¿sí? Por su falta de agradecimiento él estaba ahí, estaba turbado, ¿sí? La falta de gratitud, la falta de reconocer quién es él nos va a hacer ¿qué? No digas bestias, nos va a hacer incoherentes, ¿eh? Pero sí, el pecado entorpece, ¿estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Eso hace el pecado, la falta de gratitud. Digamos que nos va a hacer inútiles, para ponerlo bonito, ¿no? La falta de gratitud. No vamos a poder ser útiles. ¿Por qué? Porque no vamos a poder mostrar la gracia de Dios a otros. Estoy tan atestado de amargura que no puedo servir a otros,
¿sí? Ahora, las personas agradecidas piensan y hablan en los logros de los demás. Las personas agradecidas siempre no tienen ningún problema con reconocer los logros de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Las personas desagradecidas siempre se centran en sus necesidades, siempre están insatisfechas, ¿sí? Se sienten que están heridos, ¿no? Siempre están ahí pensando en su avance, nada más. Y David y Saúl es un ejemplo de eso. David lo reconocía como el rey actual de Israel, ¿se acuerdan? A Saúl. Pero Saúl lo quería atravesar con una lanza. O sea, para él era una amenaza, ¿no? Él se sentía como herido, se sentía rechazado, ¿no? Tenía expectativas muy altas de él mismo, ¿estamos de acuerdo? De hecho, ¿ustedes se acuerdan que construyó una estatua? ¿Se acuerdan? Bueno, ese es un ejemplo, es muy largo, ¿no? Pero podremos hablar un poquito más de él, ¿no? Iglesia, un corazón agradecido es un corazón pleno. Un corazón agradecido es un corazón pleno. Pero un corazón desagradecido siempre va a estar vacío. Siempre, ¿sí? Incluso las personas que tienen pocas cosas, ¿sí? Pero están agradecidas, se saben plenas, disfrutan plenitud, ¿sí o no? Hay personas que aunque tengan muchas cosas, son desagradecidas, bien vacías. A nosotros nos tocó mucho tiempo trabajar en hotelería, ¿no? También tú. Y cómo llega gente con mucho dinero, ¿no? Mucho capital, gente millonaria, millonaria. A mí me tocó conocer famosos y ni me pregunten quién, ¿no? Pero tú te das cuenta en su cara una insatisfacción. Y tienen millones. De hecho, mientras están sentados ahí, sus cuentas están genere y genere y genere y genere. Pero nunca están felices, nunca. Una vez me acuerdo que en una ocasión pidieron un helado. ¿A quién no hace feliz un helado, hermanos? Por favor, y más ahorita. Bueno, le llevaron un helado y como no era del sabor, lo tiró en el piso y le exigió a su butler, a su mayordomo, que lo recogiera con las mangas, ¿no? Bueno, este es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Sí o no? Allá, ¿no? El corazón desagradecido, mis hermanos, es como un vaso de unicel. Si tú agarras un vaso y le haces hoyos y le pones agua, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a salir, ¿no? Así es el corazón desagradecido. Pierde todas las bendiciones que Dios tiene para él. Así es, mis hermanos. ¿Sí? Acompáñame a Filipenses, por favor. Capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? Aquí está el apóstol Pablo encerrado en una cárcel en Roma, ¿sí? Con las necesidades básicas, nada más, ¿sí? Tenía acceso a lo básico. Pero fíjate cuál es el corazón del apóstol Pablo. Pero lo he recibido todo, dice, y tengo en abundancia. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver un corazón agradecido aquí? El apóstol Pablo. O sea, ¿cómo es que estando en esa condición él puede decir algo así? Él no está amargado con su situación. Él sabe que es siervo de Cristo, preso por Cristo. Él es esclavo de Jesús, ¿sí? En el corazón de Pablo está arraigada la gratitud hacia la bondad de Dios, ¿sí? En el corazón de Pablo no hay lugar para la queja. Él dice, tengo a Cristo, estoy completo. De hecho, viene el versículo siguiente, date cuenta cómo él asegura y le dice a los demás que están con él que la bondad de Dios es suficiente para todos, ¿sí? Dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, como podemos ver, hermanos, el corazón agradecido se siente satisfecho de una manera muy fácil. Las personas desagradecidas siempre caen en amargura y descontento, ¿sí? Una de las razones por la cual se cae en insatisfacción, en frustración, en depresión, en infelicidad, ¿sí? En esos desequilibrios emocionales, es por la falta de gratitud, ¿sí? De hecho, la falta de agradecimiento ligada a la amargura, ¿sí? ¿Me siguen? La falta de agradecimiento ligada a la amargura tiene efectos perjudiciales en el cuerpo. Yo estaba leyendo un artículo médico, muy largo, ¿no? Si quien quiera se lo paso. Pero uno de los médicos, un doctor, un alemán, decía, la evidencia señala que la amargura está asociada con la desregulación del sistema endocrino y altos niveles de cortisol, la hormona del estrés. Dice, este efecto lo tiene en la sangre, ¿no? Dice, lo que a la larga agrega puede interferir con la función inmunológica y volver a las personas más vulnerables en enfermedades. También están problemas cardíacos, ¿sí?
Cuando el cuerpo se pone en alerta, lo que él está explicando es que libera esas hormonas que elevan temporalmente los niveles sanguíneos, ¿sí? Se intensifica el bombeo de la sangre para prestar atención a ese evento, ¿no? Digamos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando esta condición se mantiene constantemente en un periodo entre 3 y 8 meses, donde esa persona es un doctor hablando rumiando, ¿no? En esa amargura constantemente de ese evento que él considera que fue injusto. ¿Estamos de acuerdo a lo que hablábamos? ¿Sí? Él habla de problemas cardíacos como los que pueden experimentar los fumadores. Y lo que pasa, mis hermanos, es que la persona desagradecida, como vimos, tiene un sentido de que se han violentado sus derechos, ¿sí? Tiene un sentido como que fue violentado su derecho. Y escucha, cuando Dios o las demás personas no actúan en correspondencia a las expectativas que él tenía de sí mismo o de la situación, se siente lastimado, se siente herido, queda expuesto al dolor. ¿Me siguen? Cuando una persona sabe, hermanos, que Dios lo ha comprado, cuando una persona sabe que Cristo es su Señor, está dispuesto a ceder sus derechos. Le ha entregado a Dios todo. Y esta persona vive en agradecimiento, vive en gratitud. En su mente y corazón no hay lugar para el egoísmo, para el daño, ¿no? Hermanos, qué importante es que tengamos un concepto claro de la gratitud. ¿Se da cuenta? Nos va a librar de muchos dolores. Quisiera compartirles algunas citas, por favor, de algunas personas respecto a la gratitud, ¿sí? Muchos de ellos ya están con el Señor, ¿no? De hecho ya están con el Señor. Sí, ya están con el Señor, ¿sí? Ustedes pueden investigar más acerca de ellos, pero está el pastor y escritor A.W. Tozer, ¿no? Él dijo: la acción de dar gracias tiene un gran poder curativo. El corazón que rebosa de agradecimiento se salvará de aquellos ataques de tristeza y resentimiento que tanto afectan a muchas personas religiosas. Matthew Henry, en su comentario que él escribió acerca de Mateo, él dice: los himnos de alabanza son el bálsamo por excelencia para el alma decaída y ayudan a curar la melancolía. Cuando no tengamos respuesta a la pena y el temor, podemos recurrir a esto. Te agradezco, Padre, por lo que tú quieras, ¿me entiendes? Por lo que sea que te esté pasando ahí. De hecho, Matthew Henry fue un hombre que creía en la gratitud. En una ocasión a él lo asaltaron, y él escribió en su diario lo siguiente. ¿Sí se alcanza a ver? Dice, escucha, el agradecimiento puesto en práctica. Como primera medida quiero dar gracias, puesto que esta es la primera vez que me roban, ¿no? Como segunda medida quiero dar gracias, pues aunque se llevaron mi cartera no me quitaron la vida. Como tercera medida agradezco el hecho de que aunque me quitaron todo no era mucho. Y por último agradezco el que yo haya sido la víctima del robo y no quien lo perpetró. Qué tremendo, ¿no? O sea, esa persona se sabe que Matthew Henry se sabía como aquel que podía haber sido el ladrón. Dice, o sea, gracias, Señor, yo no fui el ladrón. John Henry Jowett, un predicador inglés del siglo XIX, dijo: la gratitud es una vacuna, una antitoxina y un antiséptico, ¿no? Otro pastor que amplió ese comentario dijo: la gratitud puede ser la vacuna contra el enfado y el descontento, así como las antitoxinas previenen los efectos desastrosos de ciertos venenos y enfermedades. La actitud agradecida destruye el veneno que causa el mal humor y el resentimiento. La acción de gracias es un antiséptico refrescante para aquellas ocasiones en las cuales nos vemos golpeados por los problemas, ¿no? Ahora, una pausa aquí, ¿no? Porque muchos de aquí pueden pensar: ay, qué bonitas diapositivas y qué bonitas frases. Pero hermanos, que usted no sabe lo que me está pasando a mí, ¿ah? Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, no sabe lo que yo estoy atravesando, ¿sí? Hermanos, que esto, lo que yo estoy pasando no lo ha atravesado nadie más. Bueno,
Hay muchas personas a las que le han pasado lo que a ti te ha sucedido y mucho más, ¿sí? Vimos en 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos de ser agradecidos, que esa es la voluntad de Dios. O sea, yo puedo entender muchas veces como que la voluntad es que yo sea agradecido a Dios en todo, pero cuando me va bien. Yo puedo entender muchas veces que puedo ser agradecido cuando todo está tranquilo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando una situación no es favorable, hermanos? ¿Qué pasa cuando una situación no es agradable a mi punto de vista? ¿Me puedes decir cuánto tiempo llevo, por favor? ¿Qué pasa cuando muere alguien cercano a mí? ¿Es que debo ser agradecido a Dios en ese momento? ¿Qué pasa cuando atravieso una tragedia o una calamidad? Hermanos, como cristianos no estamos exentos al dolor. ¿Estamos de acuerdo? Como cristianos no estamos exentos a las tragedias, a las situaciones difíciles, al dolor, ¿sí? Aún en esas situaciones nosotros somos llamados a tener un corazón agradecido con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es confiable. Amén. Él es confiable, Él es soberano. Su soberanía no está separado de sus demás atributos, ¿sí? Como son su amor, su justicia, su omnisciencia, su bondad, ¿sí? Sus atributos están unidos, no hay una separación, ¿estamos de acuerdo? Es como un anillo, ¿sí? Si yo no tengo un entendimiento bíblico de quién es Dios y de su soberanía, yo puedo estar amargado con Dios. Una persona puede estar amargado con una situación, ¿sí? Oye, es que tengo un problema y es que la vida me está tratando mal, o es que la vida ¿cómo dicen? Se ha empeñado conmigo, ¿no? Es que este problema en el trabajo, es que este problema con la familia. Yo quiero que tú veas esto. Tú puedes estar, um, ama- tú puedes estar amargado contra Dios, ¿sí? Pero como es difícil decir, Dios, estoy amargado contra ti, ¿sí? Yo me amargo contra la situación. Pero escuchen, hermanos, ¿quién está atrás de todo lo que nos sucede? Dios. ¿Quién está atrás de cada circunstancia, atrás de cada situación, atrás de cada enfermedad, atrás de cada pérdida, atrás de cada calamidad, atrás de cada sufrimiento? Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy amargado con la situación, realmente lo que estoy declarando es que estoy amargado contra Dios, pero no lo digo. ¿Me siguen? De ahí es la importancia de ser agradecidos y saber que nuestro Dios es digno de ser que confiemos en Él, ¿sí? La Biblia nos habla de una historia. Quiero que me acompañes, por favor, a Job. Quiero que hablas, por favor, abre tu Biblia en el capítulo 2, por favor, ¿sí? Tú léelo en casa. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que leí Job, lo leí en un día, todo el capítulo, ¿no? Impactó mucho mi vida por la tragedia de este hombre, ¿no? La Biblia nos habla en el capítulo 1 que en un solo día le fue quitado, ¿sí? O déjame ponerlo así. En un solo día, ¿sí? Job pudo haber pensado que en un solo día Dios le quitó sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? En un solo día Dios le quitó sus posesiones. En un solo día Dios le quitó todo lo que tenía. En un solo día Dios ocasionó, digamos, ¿no?, que fue el pensamiento de Job, que en ese solo día incluso sus familiares, como nos habla el capítulo 12, ¿sí?, se burlaban de él. E incluso más adelante dice que aún los jóvenes se burlaban de él. ¿Se acuerdan? Y todavía encima de esto, digamos que Job pudo haber dicho que Dios le había enviado una enfermedad, ¿sí?, en la cual tenía que rascarse hasta la muerte, ¿no? Y Job nos enseña el libro que Dios permite el dolor con un propósito, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que Dios nunca va a permitir que yo sufra. ¿Han escuchado eso? Bueno, esa es una enseñanza falsa, hermanos. O sea, Dios aplastó a su hijo en la cruz, su amado hijo unigénito en la cruz, y le causó dolor. ¿Estamos de acuerdo? Todo mi dolor fue sobre ti, lo cantamos, por el propósito de la salvación. Y a nosotros
no va a permitir Dios el dolor en nuestras vidas para cumplir su propósito. ¿Te das cuenta? Bueno, la historia de Job nos enseña exactamente esto. Vamos a leer del versículo 3 al 7. Dice: y el Señor dijo a Satanás, perdón, capítulo 2, versículo 3 al 7, disculpen. Sí. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, ¿no? O sea, estoy leyendo la Reina Valera. Sí, perfecto, habla de algo íntegro, ¿ok? Dice: ¿no has considerado a él? ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Sí? Dice: y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás, versículo 4, al Señor y dijo: piel por piel. ¿Me siguen? Piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Sí? En la cultura de Job, el término piel por piel era el hecho de ese trueque donde se cambiaban una piel por otra piel. ¿Sí? Y lo que está haciendo aquí Satanás es acusando a Job, ¿sí?, de que él arriesgó la piel de sus hijos, de su ganado, ¿sí?, de lo que tenía, para proteger su propia piel. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Satanás es que Job no maldijo a Dios, porque si lo hacía, recibiría juicio de Dios. Que no lo hizo porque esos ataques que había recibido habían sido inferiores que el hecho de tocar su piel. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 5: sin embargo, dijo el diablo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Bueno, si tú lees todo el libro hasta el capítulo 37, ¿sí?, tú vas a ver los argumentos de Job, cómo Job está lidiando con el argumento. ¿En dónde? En su mente. ¿Sí? Sus amigos, que la verdad no eran amigos ni de mucha ayuda, ¿sí?, le estaban diciendo: Job, arrepiéntete, es que seguro pecaste. Si tú te arrepientes, entonces vas a recibir las bendiciones de Dios. Pero él dice en el capítulo 33, versículo 10, él dice: he aquí, dice, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por enemigo, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver toda la argumentación de Job, su sufrimiento. Y escuchen, el libro no se trata del argumento del sufrimiento. ¿Sí me entienden? No se trata del sufrimiento. Si bien es un vehículo que Dios usó, ¿sí?, el principal propósito del libro de Job no es el sufrimiento. ¿Sí? Es mostrar que Dios es soberano. ¿Sí? Es mostrar que los seres humanos no cambian a Dios. Es mostrar que los seres humanos ni siquiera pueden influir en Dios. ¿Me entienden? Ese es el propósito del libro de Job. ¿Sí? Ahora, Dios no va a contestar ninguna de las preguntas de Job. Ninguna. ¿Sí? Lo que él hace es algo mucho más grande. Dios le muestra que todo lo que existe, cada átomo, cada estrella del universo, está bajo el control y dominio de Dios. ¿Qué hace Dios? Le da un recorrido a Job por el universo para permitirle ver un pequeño destello de la gloria y la grandeza y la majestad de Dios, para dejarle ver un pequeño brillo del entendimiento, de la grandeza y sabiduría de Dios, de su conocimiento. ¿Sí? Es como decirle, o sea, antes de que te atrevas a criticarme, Job, ¿tú podrías dirigir mejor el mundo que yo? Fíjate por favor, capítulo 38. Acompáñame, capítulo 38, versículo 1 al 6. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Sí? O sea, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 37 no hay ni una palabra de Dios. ¿Habías pensado en eso? Ni una sola palabra de Dios. Dios no ha hablado. Job anhela escuchar una palabra de Dios, pero Dios no ha hablado. Hasta aquí habla Dios. ¿Sí?
Él dice, y algo importante es que Dios le contesta a Job, no a sus amigos. ¿Se dan cuenta que le responde a Job? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Le pregunta Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré, Job, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel. ¿Sobre qué se asientan sus bases, sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Dios quiere ver lo insignificante y lo ignorante que es Job en esto. Pero Dios quiere mostrarle lo confiable que Él es y lo sabio que Él es a Job. Hermanos, el dolor tiene un propósito. Muchas veces no lo vamos a entender, pero debemos confiar a Dios, ser agradecidos. ¿Sí? Quiero hablarles de un ejemplo, ¿no? Este ejemplo ha cautivado pues, el corazón, ¿no?, de mi esposa y mío en casa, y es la historia de Fanny Crosby. ¿Sí? Es conocida como Jane Crosby. Ella fue conocida como la dama ciega que podía ver la gloria de Dios. Ella quizá es una de las más reconocidas escritoras de himnos, de poemas. Escribió más de 8,000 poemas y muchos de sus himnos están hasta el día de hoy con nosotros. ¿Sí? Ella nació en 1820, murió a la edad de 94 años en 1915. Su padre murió cuando ella, a unas semanas de haber nacido. ¿Sí? Ella quedó al cuidado de su madre y de su abuela. Como resultado de una negligencia médica, ella quedó ciega, ¿sí?, de por vida. Bueno, las experiencias traumáticas y trágicas de esta mujer hubieran sido suficientes para la mayoría de personas, ¿no creen? Ser ciega de por vida, ¿sí?, para que una persona pudiera vivir en autocompasión, en amargura, en trastornos psicológicos. Sin embargo, Fanny Crosby escribió esto, ¿sí? Ella escribió esto: parece que la providencia de Dios dispuso que yo fuera ciega toda mi vida y le agradezco este regalo. Su ceguera, que muchos considerarían un accidente en el mejor de los casos y en el peor una maldición, para Fanny Crosby fue una de las más grandes bendiciones. Ella lo aceptó como un regalo de Dios. Más adelante en su vida, ella escribió: no habría podido escribir miles de himnos, escucha, si me hubiera distraído con los miles de objetos bellos e interesantes que seguramente hubiese tenido la oportunidad de ver. Ese es el primer poema que Fanny escribió. ¿Sí? Lo escribió cuando tenía 8 años. No, el anterior, por favor. Se los leo. Ella dice: oh, qué feliz niña soy, aunque no pueda ver. La anterior. ¿Es esta? Ah, está pequeño, perdóname, se mostró diferente, lo siento. Dice: oh, qué feliz niña soy, aunque no pueda ver. He resuelto que en este mundo contenta viviré. Cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Así que llorar y lamentarme por ser ciega no puedo y nunca lo haré. Esta mujer decidió vivir con un estilo de gratitud toda su vida. ¿Sí? A sus 85 años ella escribió: ni por un momento en más de 85 años he sentido el más mínimo resentimiento contra él, porque siempre he creído que el buen Señor en su infinita misericordia de esta manera me consagró para la obra que todavía me permite realizar. Cuando recuerdo cómo he sido bendecida, ¿cómo puedo replicar? Puede que la oscuridad arroje una sombra sobre mi visión externa, pero no hay ni una nube que pueda detener la luz de la esperanza de un alma confiada. Cuando llegue al cielo, lo primero que veré gustosa será el rostro de mi Salvador. Wow, ¿no? Gracias. Romanos 8:28, ustedes conocen el texto, ¿no? El apóstol Pablo, de hecho, acompáñame por favor a Romanos 8:28.
Romanos 8:28, el apóstol Pablo habla de un conocimiento que él considera que todos los creyentes deben de tener. ¿Cuál es este? Que los que aman a Dios, ¿sí? Aquí está hablando de los regenerados, ¿sí? ¿Y quiénes son los regenerados? Bueno, aquellos que han sido amados. ¿Y quiénes son los amados? Aquellos que han creído. Amén. ¿A ellos qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra que dice nos ayuda a bien es la palabra sunergeo, de donde obtenemos la palabra sinergia. Y lo que está hablando es de que las cosas buenas y malas de nuestra vida, que nosotros podemos creer como malas, trabajan en conjunto para nuestro bien. Como en una vacuna, una medicina, ¿no? Una medicina. Trabaja, ¿no? En un conjunto para traer un bien, ¿sí? Hermanos, los que somos llamados conforme a su propósito, los que hemos recibido el amor de Jesús, todas las cosas, di todas por favor, todas trabajan para el propósito soberano de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, lo que hablamos de la soberanía de Dios en el libro de Job y su entendimiento, que no alcanzamos a entender, con lo que se nos muestra aquí en Romanos, nos habla de los propósitos de Dios. Es decir, Dios va a usar su sabiduría, su soberanía, su conocimiento y todos sus atributos, mis hermanos, su amor, su misericordia, su poder, todo lo que Él es para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que seamos más como Cristo, que seamos más como el Señor Jesús, ¿sí? Que yo me parezca más al amado del cielo, a quien Dios más ama. Si tú y yo nos agarramos de esto, mis hermanos, nos aferramos a este entendimiento bíblico, comprendiendo que Dios ha determinado formarnos a Cristo, nos va a llevar a la gratitud, ¿sí? A entender que todo obra para su propósito, lo malo y lo bueno, el sufrimiento, el dolor, Dios lo usa para hacernos más como Cristo. Eso es algo que si tú no estás buscando como creyente, Dios lo va a llevar a cabo. ¿Eres creyente? A lo mejor estás desenfocado, pero Dios va a cumplir su propósito en ti. Y cuando vengan las circunstancias, si tú no tienes un entendimiento de esto bíblico, o yo no tengo un entendimiento bíblico, ¿hacia dónde nos vamos a tornar? Hacia la amargura. ¿Te das cuenta? La importancia de por qué es entender esto. ¿Sí? Dios va a llevarnos va a cumplir su propósito. ¿Sí? Que tú salgas como oro. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? De ahí que el mundo trata de distraerte. Satanás y el mundo trata de distraerte para que tú cambies el oro por espejitos. Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser confiado, de confiar en Él en medio del dolor, aún en medio de las situaciones difíciles. Amén. Finalmente quisiera contarles una historia. Este hombre fue un hombre que experimentó grandes tragedias en su vida, ¿no? Su fe en Cristo lo mantuvo en fe firme en todas ellas. Y él lo plasmó en un himno que quizá algunos de ustedes conocen, que se llama Tengo paz con mi Dios. ¿Lo ubican? Está en YouTube, ustedes lo pueden buscar. Qué profundidad hay en esta gratitud de este hombre que salvó su alma. Se llama Horacio Spafford. Él nació el 20 de octubre en 1828 en Troy, Nueva York, en el seno de una familia próspera reconocida en Estados Unidos. ¿Sí? Él había recibido una concienzuda educación desde muy, muy pequeño, hasta llegar a ser abogado y médico, ¿no? Él para el año de 1870 tenía más o menos la cantidad de $38,000, que para ese tiempo era una cantidad muy grande, ¿no? Él disfrutaba una buena vida al lado de su esposa y sus hijas, ¿no? Hasta que en 1871 su vida se vio interrumpida por una tragedia, ¿sí? Que iban a poner en prueba su fe. En primer lugar, en el incendio, no estoy seguro si fue en el incendio de Chicago, pero él perdió todo lo que tenía, ¿sí? Y se quedó con una mínima cantidad de dinero. Eso no fue lo peor, ¿sí? Ese mismo año, su hijo
falleció de fiebre escarlatina. A pesar de eso, él y su esposa Ana continuaron firmes durante los siguientes 2 años después de esto, ¿no? Se dedicaron a rehacer sus vidas. Pero hubo una tragedia en 1873 que marcó su vida cuando ellos decidieron irse a Europa. Lo que pasa es que ella se enfermó y el médico le dijo que tenía que cambiar de ambiente, entonces decidieron irse a vivir a Inglaterra. ¿Ok? Esa es la historia. Por un problema de negocios que tuvo Horacio, tuvo que quedarse en ese viaje y envió a su esposa y a sus hijas en un barco a Inglaterra. Después de una semana de estar navegando en el Atlántico, el barco en el que viajaba la familia colisionó con un acorazado. Un acorazado es un buque de guerra grandísimo. Se supone que en las leyes marítimas el buque lleva la ventaja o la prioridad y el barco debía haber frenado en el que viajaban ellas, pero por alguna razón no lo hizo y el buque arremetió contra este barco en el que viajaban ellas, causando un hoyo de 9 metros por 3 metros. En cuestión de 13 minutos el barco se estaba inundando, hermanos. En 13 minutos. En ese barco murieron 226 personas, incluyendo las 4 hijas de Horacio. Sus hijas tenían 12, 9, 5 y 2 años. Ella, mientras estaba hundiéndose todo, ella abrazó a sus hijas y vio como una a una se iban ahogando y perdiéndose. Mientras tenía su pequeña hija de 2 años, la última, la más chiquita, la abrazó con fuerza, pero una de las maderas le golpeó su brazo e hizo que la perdiera y se hundió y murió. Después de la tragedia, bueno, llegó un barco y los rescató, ¿no? Pero llegó a Gales y lo primero que ella hizo fue escribir un telegrama donde ella escribió: única salva, estoy bien, gloria a Dios. Spafford, el esposo, no podía con esto. Fue muy fuerte el impacto de lo que había escuchado. Y se dice que mientras él iba a buscarlas en Inglaterra, en su mente, ¿no?, tratando de aterrizar todo esto, el capitán del barco, entendiendo la fragilidad de él, lo cuidó en todo el viaje, pero en el punto donde pasó el accidente, lo llamó y le dijo: señor Spafford, aquí fue donde se hundió el barco con sus hijas. Él sabía que sus hijas estaban a 3 millas abajo de él, 5,000 kilómetros abajo. Después de eso, el jueves siguiente, él escribió ese himno que ustedes ven aquí. Esta poesía que hoy es cantada en muchas iglesias, que consuela a muchos corazones atribulados. Estoy bien con mi Dios. Qué historia, mis hermanos, ¿no? Qué historia. Estoy bien. ¿Que algo más podía sucederle a este hombre? En uno de los momentos más dolorosos de su vida escribió esta canción que demuestra en quién estaba puesta su confianza. Sí. Con esto podemos comprobar nosotros, hermanos, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Sí. Esa paz la da Dios. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, pero Jesús ya venció al mundo. Sí. Su muerte y resurrección. Seguramente muchas de las personas que vieron ese sufrimiento dijeron: ¿qué había ocasionado ese dolor a él? Ahora, hermanos, yo quiero llevarte a una reflexión, ¿no? Y quiero que seamos objetivos en nuestra fe bíblica. ¿Qué sufrimiento, hermanos? ¿Qué sufrimiento de este mundo puede compararse? ¿Sí? ¿Qué sufrimiento, la mayor tragedia que podamos sufrir, la mayor desgracia que nosotros podamos sufrir, podría compararse con lo más agradable del infierno?
¿Se entiende? El infierno es un lugar, es una prisión que Dios diseñó para Satanás y sus ángeles y sus demonios. Es ahí donde el fuego implacable y las llamas no se apagarán jamás. Es donde el crujir de dientes estará por siempre. Es donde las llamas estarán ardiendo por milenios y milenios y milenios sobre esas personas en agonía. Escucha, no existe ningún sufrimiento, no existe ningún dolor, no existe ninguna agonía que se pueda comparar siquiera a ello. ¿Estamos de acuerdo? Quiero pedirte que por favor te pongas de pie y que tú puedas pensar en esto, hermano. En Cristo hemos sido perdonados. En Cristo no hay ninguna condenación. Eso dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dios proveyó, hermanos, el sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Él tomó el sufrimiento en nuestro lugar. Él sufrió por nosotros. El sufrimiento que tú y yo teníamos que sufrir en el infierno fue cargado en esa cruz sobre Cristo. Él fue aplastado por nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones. Todo Él lo sufrió para darnos vida eterna, hermanos. Ahora nuestros labios deben adorar a Jesús. Deben estar siempre en gratitud con Él. Hermanos, no hay lugar para la amargura. ¿Cómo? En el poder del Señor, hermanos, y en la autoridad de la palabra, entrega esto a Él. Entrega la amargura a Él. Quítense de ustedes. Quítense ustedes la amargura, dice la palabra, y sean agradecidos en todo. Hermano, ¿tú quieres ser alguien que infecta negativamente a tus hermanos o que afecta positivamente a tus hermanos? ¿Tú quieres ser ese corazón agradecido? Un corazón agradecido siempre va a ser como una fuente refrescante que siempre va a fluir bendición hacia otros, bendiciendo a Dios y bendiciendo a otros. Pero el corazón es el corazón amargado, el corazón falto de agradecimiento está estancado, hermanos. No fluye nada, no hay vida ahí, hermanos. Contamina a los demás. Ser agradecido no es algo con lo que naciste, pero necesitas ejercitarlo. Requiere confiar de una manera libre, de una manera deliberada en tu Padre. Determinar cada día, encontrar en la oscuridad más densa el rayo de luz, la bondad de Dios. Requiere la gracia de Dios. Ahora, hermano, tú puedes estar pasando por situaciones difíciles, por situaciones que en tu entendimiento te sobrepasan. No estás llamado a entenderlo todo. Descansa, no estás llamado a entenderlo todo. Estás llamado a confiar en tu buen Señor. Cuando las olas lleguen, cuando sean abrumantes sobre tu cabeza, no estás llamado a entenderlo todo. Solo voltea y contempla la cruz que muestra el amor de tu Padre hacia ti y hacia mí. Y cuando estés en esa situación, ora a Dios, dale gracias, porque es parte de su perfecto propósito. Y Él jamás se equivoca, hermano. Él te hará más como Cristo cada día. Es su propósito y Él lo cumplirá. Él es confiable, hermano. Él es digno de que confiemos en Él. Bendito Padre Celestial, confiamos en ti, Señor. Dios, confiamos en tu amor y tu gracia. Confiamos en lo que tú has hecho, Señor.
Dios, necesitamos tu fuerza, Señor. No podemos quitarnos, Señor, esto sin tu poder. Señor, solo tú sabes, Señor, si estamos viviendo en amargura, si estamos viviendo, Señor, en queja en vez de ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, queremos ser agradecidos, Señor, porque hemos recibido perdón, hemos recibido misericordia, Señor. Queremos ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, por favor, a mirar la cruz y ser agradecidos por el Cordero, por aquel que murió en nuestro lugar. Queremos ser agradecidos, Señor. Todo nuestro dolor fue sobre ti, Señor.